Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase de la semana pasada, ¿sí? Sobre signos, control de signos vitales. Estos signos vitales los habíamos dividido en dos grupos. En primer grupo habíamos tomado frecuencia cardíaca o pulso y temperatura. En estos vamos a ver tensión arterial y frecuencia respiratoria. Bueno, ¿qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la medida de presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando pasa esta sangre a través de ellas, ¿sí? Vamos a tener básicamente dos presiones, después vamos a explicar por qué hay una tercera. Tenemos la presión sistólica, ¿sí? Que es la presión de contracción, por lo cual es la que nosotros normalmente vamos a llamar como presión arterial alta, ¿sí? O tensión arterial alta. Esta presión sistólica es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de la contracción de los ventrículos, es decir, la presión de la parte alta de la onda sanguínea. Después tenemos la presión diastólica, que es la que llamamos normalmente presión baja, ¿sí? La mínima, perdón, no baja. Es la presión que ejerce cuando el ventrículo se relaja, ¿sí? Y tenemos otra tensión arterial que le decimos tensión arterial media, que esa generalmente no la tomamos nosotros, sino que la mide directamente un monitor multiparamétrico, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Así que esa la van a ver como TAM, que es tensión arterial media, y tiene una fórmula para calcularla, que es la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la diastólica dividido 3. ¿Sí? No van a tener que sacar ustedes esta fórmula porque esto lo hace directamente el monitor multiparamétrico. ¿Sí? Después acuérdense que a continuación de esta parte del PowerPoint van a poder ver el videito de cómo se toma esta tensión arterial. Decimos que la hipertensión es una presión arterial que se mantiene de una manera persistente por encima de los valores normales. Acuérdense que en los cuadernillos ya van a figurar los valores normales, pero decíamos que entre 90 y 100 hasta 130 consideramos el rango de valor normal de una tensión arterial alta, ¿sí? La máxima sería, y la mínima, ¿sí? Es la que entra entre los 60 y los 90 como tope. Esto sería, si yo digo que de sistólica tengo entre 90 y 130 y de diastólica tengo entre 60 y 90. Ese rango se considera normal. Entonces, vamos a hablar de hiper, que quiere decir por encima de, ¿sí? Hipertensión cuando supera esos valores e hipotensión cuando está por debajo de esos valores. Hay otra tensión arterial que puede ser interesante para ustedes, sobre todo cuando van a realizar los estudios, es esta hipotensión postural. ¿Qué quiere decir? Un valor tiene el paciente cuando está acostado y en el momento en el que el paciente se pone de pie, ¿sí? Generalmente se lo van a ver evidenciado por mareos, ¿sí? Cuando se pone de pie, la presión sistólica va a bajar unos 15 milímetros de mercurio y la presión diastólica va a caer por completo. A esa le decimos nosotros presión postural. Van a volver a acostar al paciente, le van a tomar la presión y va a estar mejor. Así que después vamos a ver cuál puede ser la clínica de este tipo de tensiones arteriales. ¿Sí? ¿Qué precauciones tenemos que tomar? En caso de que no podamos ocultar estos ruidos de la presión arterial, es posible calcular la presión sistólica poniendo los dedos en posición como si fuéramos a tomar el pulso o incluso el radial, y al comprimir el manguito, insuflar el manguito, va a desaparecer ese pulso y nosotros vamos a ver en el manómetro en qué punto, en qué número queda cuando empiezo a sentir el pulso nuevamente. Esa va a ser nuestra presión arterial máxima o sistólica, ¿sí? Entonces, si no tienen estetoscopio, esa puede ser una salvedad. No podemos tomar la mínima, pero sí la máxima.
Como segunda precaución, es cuando la presión arterial se controla en la parte poplitea, el paciente debe colocarse en posición prona o de cúbito ventral, ¿sí? Y eso es para cuando tenemos algún inconveniente a nivel de miembros superiores, ¿sí? Es como tomarlo a nivel de miembros inferiores. Y si se va a controlar un niño, aparte de esto de que si se encuentra muy inquieto nos va a dar alterados los valores, tengan siempre en cuenta que el manguito que van a utilizar para tomar la tensión arterial no puede superar las 3/4 partes del brazo. Perdón. No puede superar el 1/3 del brazo. No puede superar 1/3 del brazo. Me fui 3/4 partes, no tenía nada que ver con esto. No puede superar el tercio del brazo. Entonces, si es superior, no podemos usar una para adultos en el caso que necesitemos tomarle a un niño. ¿Sí? Hay manguitos más pequeños, lo van a ver en el apunte de cátedra. ¿Sí? Hay manguitos más pequeños que pueden utilizar para tomar a niños más pequeños y esa va a ser la proporción. Siempre dividir el brazo visualmente en 3 y no puede ocupar más de 1/3. Bueno, si el paciente requiere un control más frecuente de la tensión arterial, se lo puede dejar directamente conectado el brazalete el manguito y dejarlo conectado a un monitor multiparamétrico. Bueno, como desinfectar el estetoscopio y el manguito también ya se los voy a enseñar en el videíto, ¿sí? Y a veces es necesario tomar la tensión arterial en ambos brazos porque puede haber diferenciales. Esa diferencial les puede servir más a nivel médico, ya nos estaríamos entrando a meter en cuestiones más específicas de la parte cardiovascular. Siempre acuérdense de que a la hora de registrar estos valores que les hayan dado la tensión arterial, siempre colocamos primero la presión sistólica y luego la presión diastólica dividida por una barra, ¿sí? Entonces nos va a quedar, por ejemplo, en el caso del videíto que van a ver ahora a continuación, nos va a quedar 120/65 milímetros de mercurio. Bien, vamos a pasar rápidamente a la frecuencia respiratoria. Como veíamos al otro día cuando hablábamos de frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca, siempre consideramos que el tiempo en el que vamos a contar tanto el pulso como la cantidad de respiraciones va a ser en un tiempo de 1 minuto exacto. Fíjense que en la parte respiratoria nosotros vamos a tener ruidos inspiratorios y ruidos expiratorios. Entonces, vamos a contar esos dos movimientos como una sola respiración, por lo cual van a elegir, por ejemplo, la inspiración como movimiento que van a cuantificar en el tiempo de 1 minuto. ¿Qué es la respiración? Entonces es el intercambio de aire que se produce entre el medio externo y el medio interno, ya que nuestros tejidos necesitan oxigenarse y esta va a ser la función que va a cumplir el aparato respiratorio y a su vez se necesita el aparato circulatorio para llevar este oxígeno a las diversas partes del organismo. Esta respiración nosotros la podemos dividir en cuatro partes. La primera la vamos a llamar ventilación, ¿sí? Porque solamente se trata de incorporar el aire, o sea, ingresar el aire a los pulmones y exhalarlo, o sea, eliminar el aire de los pulmones hacia el exterior. Esa la vamos a llamar ventilación, ¿sí? Que está compuesta entonces por inhalación y exhalación. Como segundo proceso vamos a tener lo que es respiración externa. Esto quiere decir, este aire que yo incorporo a los pulmones va a producirse el intercambio gaseoso a nivel alveolar con los vasos sanguíneos. Ese primer intercambio gaseoso se va a llamar respiración externa. ¿Por qué? Porque uno de estos elementos viene directamente desde afuera. Para recordarlo, el aire viene de afuera, todavía es aire externo que está dentro de los pulmones, entonces esta respiración, este primer intercambio gaseoso, se lo vamos a llamar respiración externa. Después tenemos lisa y llanamente el transporte de los gases. Esta sangre que acaba de hacer este intercambio gaseoso con el aire del exterior, ahora cargado de oxígeno, va a circular por todo el cuerpo para llevarle a los tejidos de oxígeno y devolver el dióxido de carbono para poder hacer nuevamente esta respiración
externa, eliminando el dióxido de carbono. Y como último paso vamos a decir que tenemos la respiración interna, ¿sí? Que es este intercambio gaseoso, pero que se produce a nivel celular, o sea, entre la sangre que venía transportando este oxígeno y la célula que va a devolverle el dióxido de carbono. Ese intercambio gaseoso se llama respiración interna. Esos serían los 4 pasos de la respiración completa. Entonces repasamos: ventilación, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. ¿Sí? Bien. No se asusten, no es tanto como parece. Tenemos alteraciones de la respiración y cada una tiene un nombre específico, así como teníamos recién de la tensión arterial, hipertensión e hipotensión. En el caso de la normal se llamaba normotensión, ¿sí? En este caso, en la respiración vamos a tener varias terminologías que nos van a ayudar a saber de qué estamos hablando. Brady va a hacer referencia a algo más lento, entonces bradipnea, fíjense cómo está escrito bradipnea, ¿sí? Nos va a hablar de una lentitud en la frecuencia respiratoria. Por debajo de, vamos a poner 10 o 12 frecuencias respiratorias, lo vamos a decir bradipnea. ¿Qué cosas pueden alterar la respiración para encontrarme con bradipnea? Normalmente nosotros cuando dormimos bajamos bastante la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero hay casos en los que nos podríamos preocupar, por ejemplo, si el paciente estuviera despierto y estuviera con una bradipnea. Generalmente hay una depresión del centro respiratorio que puede haber sido producido por alguna medicación, ¿sí? Que nos esté provocando también, aparte, un paciente más somnoliento, más lento al contestar, ¿sí? Después tenemos la taquipnea. Acá, este sufijo taqui nos va a hablar de un aumento, de rápido. Entonces, si antes bradipnea significaba una respiración más lenta, taquipnea se va a referir a una respiración más rápida. Entonces, si decimos que tenemos entre 12 y 20 respiraciones por minuto como respiración normal en el adulto, una taquipnea va a ser superando estos valores. Ojo, ¿sí? Que la polipnea, que quiere decir más respiraciones de lo habitual, nosotros la consideramos como algo normal cuando el paciente refirió haber realizado esfuerzo físico. Entonces, va a estar por encima de los valores normales de estas 20 respiraciones, pero va a responder a esta necesidad de oxigenación de los tejidos que están consumiendo más oxígeno, ¿sí? Como habíamos hablado en la clase anterior, ¿qué cosas alteraban la frecuencia cardíaca? Bueno, en este caso es lo mismo. Acuérdense que frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria se necesitan mutuamente, entonces una va a alterar a la otra. En este caso, para decir, por ejemplo, como hablábamos de normotenso, que era la tensión arterial normal, acá tenemos la palabra eupnea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Respiración normal, ¿sí? En cambio, disnea, que figura al lado, es una dificultad para respirar, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre nea, la P y nea se repite, ¿sí? Porque nos está ayudando a entender que habla de respiración. Y la A siempre es no, es ausencia de. Entonces, apnea es ausencia de respiración. Si yo tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio, voy a tener apnea, ¿sí? Ausencia de respiración. Ortopnea, fíjense que esta palabra orto lo que hace referencia es a correcto, ¿sí? Como ortopedia, ¿sí? Cuando ustedes utilizan algún elemento de ortopedia es para corregir alguna dificultad en los pies o en el andar. Entonces, cuando hablamos de ortopnea, es una incapacidad para respirar en una posición de decúbito, o sea, acostado por completo. El paciente debe corregir la posición, por eso ponemos ortopnea, corregir la posición que va a ser semisentado para poder respirar más cómodamente. Después, casi ya terminando, tenemos la hiperventilación, que es una ventilación más rápida, ¿sí? O profunda, que generalmente está causada por ansiedad o pánico, ¿sí?
Es muy de película esto, pero fíjense que a las películas estadounidenses les encanta cuando el paciente se pone ansioso pasarle una bolsita de papel para que respire adentro. Es porque está con hiperventilación. La hiperventilación va a aumentar este consumo de oxígeno, este intercambio gaseoso, y lo que se hace es poner una bolsa, por supuesto de papel, o si no se va a asfixiar el paciente, pero poner una bolsita de papel ¿para qué? Para que aumente el dióxido de carbono en ese ambiente y el paciente no entre en acidosis. Y por último tenemos la hipoventilación, ¿sí? Que son pacientes que van a tener una respiración demasiado superficial o demasiado lenta. Generalmente este tipo de ventilación es la que vamos a encontrar en pacientes con agonía. Ahora, manos a la obra. Le va a seguir a esta partecita el video donde van a poder ver la práctica de cómo se realizan las técnicas que hoy aprendimos. Bueno, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la toma de presión. Estos son los elementos que vamos a necesitar tener en la bandeja. Como veíamos antes, siempre salimos con una bandeja con los elementos preparados. Yo ya me realicé el lavado de manos como en el video anterior. Vamos a utilizar la torunda embebida en alcohol, como veíamos antes, ¿sí? Lo estoy haciendo con una sola mano, así que tengan paciencia. Y lo que vamos a descontaminar son las olivas, que son estas gomitas que vemos acá, del estetoscopio. ¿Y por qué la descontaminamos? Porque muchas veces estos elementos no son de uso solamente personal, sino que quedan colgados en el servicio y ante eso cualquier otra persona lo puede haber utilizado y contagiarme una otitis o cualquier otra enfermedad. Entonces, esto es un estetoscopio, esta parte va en los oídos, ¿sí? Y esta parte que vemos acá va a ir colocada sobre la parte de la arteria del paciente para poder escuchar sus latidos. Por otro lado, también vamos a tener lo que es el manguito, ¿sí?, del tensiómetro y el manómetro. Ese manómetro es quien nos va a determinar a nosotros cuál es la mínima y la máxima que tiene el paciente como tensión arterial, ¿sí? Ahora vamos a colocarle el tensiómetro al paciente y a iniciar nuevamente desde ahí. Como vemos acá, tenemos colocado el manguito en el brazo del paciente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros para tomar pulso lo tomamos desde el lado, la cara exterior? Ahora vamos a buscarlo en la cara interior, ¿sí? Una vez que lo localizamos, ese es el lugar donde vamos a dejar colocado el estetoscopio, ¿sí? Lo ideal sería que nosotros sostengamos el estetoscopio desde la parte externa. Yo se lo voy a pedir al paciente porque con una mano estoy filmando y se me va a hacer más complejo. Pero si no, nosotros vamos a sostener con esa mano, ¿sí? Y ahora vamos a prestar atención a lo que es el relojito, ¿sí?, el manómetro, que nos va a determinar cómo nosotros vamos a insuflar con esta bombita. Hay que mantenerla cerrada y vamos a empezar a insuflar, por lo cual el aire va a empezar a ingresar en nuestro manguito, ¿sí? Y ven ustedes cómo se empieza a elevar. Este paciente tiene como tensión arterial normal, una tensión arterial más bien tirando a baja, entonces yo más de 150 no le necesito insuflar. Y de a poquito voy a ir soltando el relojito así con mi dedo y va a empezar a bajar. Fíjense que en un momento va a empezar a latir. ¿Ven ahí cómo empieza a moverse diferente? Esa es mi tensión arterial máxima. En este caso, este paciente tiene 120 de tensión arterial máxima y dejé de escucharlo en este punto, que es 65. Entonces decimos que este paciente tiene, acuérdense de desinflar el manguito porque si no el paciente le va a empezar a doler. Este paciente decimos que tiene entonces una tensión arterial de 120 de máxima sobre 65 de mínima. Vamos a continuar el procedimiento. Ahora sí le vamos a tomar la frecuencia respiratoria a nuestro paciente. La frecuencia respiratoria se altera cuando el paciente sabe que le estamos tomando la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros solemos usar un truco que es simular que estamos tomando otro minuto de pulso, poner la mano sobre el pecho y observar el abdomen del paciente. Acá me da el sol, a ver, ahí, observar el abdomen del paciente. ¿Cuántas veces se insufla en un movimiento de la remera? Entonces nosotros sabemos qué frecuencia respiratoria en un minuto tiene. Lo normal va entre 12 y 20. Si el paciente está un poquitito más complejo, lo que podemos hacer es auscultar, ¿sí?,
podría ser, saca la mano, podría ser directamente sobre el pecho o sobre la espalda, depende de la posición del paciente. Y vamos a escuchar el ingreso del aire, ¿sí?, en los pulmones. Contamos cuántas veces sucede este movimiento respiratorio, el de inspiración, contamos uno solo de los movimientos, cuántas veces sucede esto en un minuto. Y eso es nuestra frecuencia respiratoria.